Jueces capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besek dijo, una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice, y se lo llevaron a Jerusalén donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron, mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo, daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Aksa pasó a ser la esposa de Otoniel. Cuando Aksa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerras hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-San, Taanac, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser.
Así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal. Así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Acco, Sidón, Ahlab, Aksib, Elba, Afec ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra, debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela y desde allí se extendía hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel, y que los entregara en mano de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento.
Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban. No la expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Salmos 119. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante ni callado, mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones. Incluso mientras oro por ellos, me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen: consigan a un malvado para que se ponga en su contra, envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda. Que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos. Que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que ha ganado. Que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre. Que toda su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación. Que el Señor jamás olvide los pecados de su padre, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado, y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros, ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie, ahora no lo bendigas a él. Maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón. Que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Pero a mí trátame bien, oh Señor soberano, por el honor de tu propia fama, rescátame, porque eres tan fiel y tan bueno, pues soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer. Me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Ayúdame, oh Señor mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Romanos capítulo 2. Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú,
que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que, si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, ¿te condenará a ti que desobedeces a la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado? Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios.